Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. La salud de la próstata. Bienvenidos a este programa, Diabetes y yo, propuestas que puedan mejorar nuestra calidad de vida. Nos da muchísimo gusto, como siempre, que se conecte con nosotros vía internet, como estamos llevando a cabo nuestros programas por la sana distancia. Y como siempre, Gisela, el equipo escoge un tema que va a ser muy, muy importante desarrollar a lo largo de nuestro programa. Gisela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Maru, muchas gracias, cumpliendo la cita que tenemos todos los viernes a las 12. Y el tema de hoy no solamente es para atención de los caballeros, por supuesto que es un tema de salud, de importancia para todos, Maru. Muy bien, pues ¿qué te parece si iniciamos? Y antes de que presentes a nuestro invitado el día de hoy, vamos con el reportaje de inicio. De acuerdo con información de la Organización Panamericana de la Salud, el cáncer de próstata es el cáncer más común en nuestro continente. Igual que otros tipos de cáncer, gran parte de los casos son diagnosticados en etapas avanzadas, pero es importante señalar que el diagnóstico temprano es posible. Los elementos fundamentales para un diagnóstico oportuno son el tacto rectal y una prueba de sangre llamada antígeno prostático específico. A estas pruebas se puede añadir un ultrasonido. Como podrá escuchar en esta emisión, la próstata puede enfermarse de diferentes formas, por lo que es muy importante que los varones acudan a revisiones periódicas, al menos una vez al año. El médico especialista que se encarga de atender los padecimientos de la próstata es el urólogo. Quédese con nosotros para conocer más sobre la salud de la próstata. Tenemos una interesante entrevista con un especialista en el tema. Amigas, amigos, gracias por atender a nuestra cita semanal. Preparamos un programa con un tema de salud que tiene que ver con los hombres, pero como ya lo dijo Gisela, también es de atención para las mujeres, porque tenemos que estar, cuando es una situación de pareja, pues junto con ellos, coadyuvar a una atención, a poder platicarlo entre parejas, así que es un tema fundamental, el salud de la próstata. Así que sabremos en este programa cómo existen una serie de mitos alrededor de este tema, y por eso invitamos a una especialista para despejar todas las dudas y que desaparezcan todos estos mitos. Así que si quieres a continuación, mi querida Gisela, presentar a nuestro invitado, ¿qué te parece? Claro que sí, Maru. Le damos la bienvenida al doctor Gabriel Catalán Quinto. Él es la mejor voz para hablar de este interesante tema porque es especialista en urología y es secretario de la Sociedad Médica de Urología. Doctor Catalán, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenas tardes, Maru. Buenas tardes, Gisela. Es un gusto estar con ustedes. Doctor, gracias. Bueno, pues, ¿qué le parece si empezamos como desde lo más elemental a que nos explique qué es la próstata, cuál es el funcionamiento de la próstata en el organismo de los hombres? Pues mira, la próstata es bien interesante esto, porque hay estudios donde dicen que desafortunadamente, por ejemplo, los europeos, 1 de cada 4 hombres no saben ni dónde está la próstata ni para qué sirve. Y si no sabemos dónde está ni para qué sirve, pues mucho menos nos vamos a tratar. La próstata es un órgano que se encuentra ubicado por debajo de la vejiga, rodeando completamente el conducto. Alrededor del conducto por el cual orinamos está la próstata. Es decir, la vejiga es literalmente una bolsa de músculo que tiene 2 funciones: almacenar y vaciar. Por debajo de la vejiga, rodeando el conducto, se encuentra la próstata. Esta próstata tiene funciones vitales, fundamentales para el cuerpo humano, obviamente para los hombres.
En la próstata ocurre una conversión de hormonas. La hormona principal es la testosterona. Dentro de la próstata ocurre una conversión de la testosterona en otra sustancia mucho más activa, de manera que desde el punto de vista hormonal es muy importante. Por otro lado, la próstata produce líquido prostático, que este líquido prostático va a proteger, a cuidar y a nutrir a los espermatozoides. La mayor parte de lo que los hombres eyaculamos es líquido prostático, de manera que juega un papel fundamental en la reproducción. Finalmente tiene una función mecánica, es la bomba que expulsa el semen al exterior, de manera que, como verán, juega un papel fundamental en la reproducción. La próstata, bueno, se han manejado muchos tabús que ya vamos a revisar posteriormente, pero forma parte de la fisiología del ser humano, forma parte del aparato reproductivo, forma parte del aparato genitourinario y es fundamental para la reproducción. Isela. Doctor, y qué bueno que nos deja desde este momento claras las tres funciones más importantes de la próstata, porque me parece que de ahí también se puede derivar que nos enumere cuáles son las enfermedades o los males que aquejan a la próstata en México y en el mundo. Pues esencialmente la próstata se puede infectar, se puede inflamar, puede crecer y le puede dar cáncer, que es el tema más escabroso. De manera que se divide en dos grandes grupos de edad, digamos. Antes de los 50 es muy posible que se inflame y o que se infecte, generalmente por enfermedades de transmisión sexual. Y después de los 50 años la próstata puede crecer y causar múltiples síntomas, de los cuales vamos a hablar más tarde, y o dar cáncer, que no tienen nada que ver uno con la otra, aunque a veces pueden coexistir. Es decir, puede tener crecimiento y cáncer, un proceso infeccioso y crecimiento, o infección, crecimiento y cáncer. De manera que son enfermedades totalmente diferentes y que cada una de ellas tiene una particularidad distinta. Doctor, quitando el tema del cáncer, que sería como ya lo último, por lo cual pues es muy importante que se revisen, que se hagan una serie de revisiones y de visitas a los urólogos, a los que es el especialista que ve la próstata. A lo largo de la vida es un órgano que envejece, imagino, como cualquier otro de los órganos, pero quiere decir que todos los hombres en un momento dado van a tener problemas con la próstata, doctor. No necesariamente vamos a tener problemas con la próstata, pero sí forma parte del envejecimiento. Es decir, nosotros, como les explicaba, la próstata juega un papel importante en las hormonas, especialmente la testosterona. Los hombres no dejamos de producir testosterona a lo largo de toda la vida, entonces la próstata siempre va a tener un estímulo hormonal por la testosterona. Esto puede generar que la próstata crezca, pero el crecimiento no es igual a síntomas, que esto es algo muy importante. Y algunos más, algunos menos, algunos antes, algunos después, pero no el 100% de los hombres vamos a tener problemas prostáticos. Sin embargo, el crecimiento prostático sí es una enfermedad sumamente frecuente. Prácticamente, si nosotros vemos cuáles son las 5 enfermedades más frecuentes en hombres mayores de 50 años, el crecimiento prostático se posiciona en el 4º lugar, inmediatamente por detrás de la diabetes, la hipertensión y trastornos de los lípidos, colesterol elevado, triglicéridos elevados. Entonces, la 4ª enfermedad más frecuente en el hombre mayor de 50 años es el crecimiento prostático. Y después de los 55 años, el 60% de los hombres en México, eso ya está bien estudiado, puede presentar algún tipo de síntomas. De manera que es cierto que la mayoría de los hombres después de los 55 años podemos tener algunos síntomas de crecimiento prostático, no significa que todos vamos a estar enfermos del crecimiento de la próstata. Insisto, el crecimiento no tiene que ver con los síntomas. Lo que tiene que ver, como les explicaba en el momento de saber dónde está la próstata y para qué sirve, la próstata rodea el conducto por el cual urinamos. Este conducto literalmente es un drenaje, es una manguera. Y es un drenaje, es un tubo de 6 milímetros aproximadamente. De manera que todo aquello que obstruya la salida de orina, predominantemente la próstata va a ser aquí, pues va a ir cerrando este conducto. Y mientras vaya cerrando, que ojo,
los síntomas dependen del grado de obstrucción del conducto y no del tamaño de la próstata, porque podemos tener una próstata pequeña, pero que nos tapa la salida de orina, o al revés, una próstata muy grande que no nos obstruye la salida de orina. Sí, Gracias, Maru. Y en ese sentido, doctor, empezamos a encontrarnos con ciertos términos que de pronto se empiezan a deformar en la conversación. Hoy leemos, sobre todo en redes sociales, que el antígeno prostático te dice todo sobre tu próstata, ¿no? Y que tú puedes, como hombre, ir y hacértelo para saber cómo estás, sin una indicación de un médico que te indique, que te recete el análisis clínico y también que lo interprete de manera adecuada. En resumidas cuentas, doctor, ¿qué es el antígeno prostático y para qué sirve? El antígeno prostático es una sustancia que exclusivamente es producida por la próstata, de manera que es órgano específico, pero no enfermedad específico. Es decir, es producido en la próstata, pero no me habla de enfermedad. Ejemplo, lo normal o aceptado a grandes rasgos es de 0 a 4. Y entonces decimos que si yo estoy a menos de 4, estoy bien. Pero, ojo, es un número y es un número abstracto. Por ejemplo, yo tengo 0.2 nanogramos de antígeno prostático. ¿Cómo se traduce eso? Primera, no sé cómo orino, no sé mi dinámica miccional, cuántas veces orino, qué tamaño tengo la próstata, no tengo nada de datos. De manera que mi salud prostática, solamente dependiente del nivel de antígeno, no me es útil. O yo digo, ok, tengo 3.9 de antígeno prostático específico. ¿Qué significa? ¿Cómo se traduce por síntomas? No tiene traducción, no se puede traducir, porque no me habla de cómo estoy orinando. Ahora te voy a decir realmente la utilidad. Si yo tengo 0.4 de antígeno prostático específico, yo tengo 6% de riesgo de cáncer de próstata. 6% de riesgo de cáncer de próstata. Si yo tengo 3.9 de antígeno prostático específico, tengo 26.9% de riesgo de cáncer de próstata. Eso nos lleva a que el resultado del antígeno prostático específico nos habla del riesgo de padecer cáncer de próstata. Pero ojo, yo les di los valores normales, es decir, entre 0 y 4, les puse 2 ejemplos. Y esos son los valores, entre comillas, normales. Por eso es que tenemos que ir al médico a que el médico nos interprete adecuadamente el resultado de ese antígeno prostático específico, y nuestra salud prostática no puede depender estrictamente de esta sustancia, porque curiosamente también se puede elevar bajo todas las circunstancias que hablamos hace rato. Si se me infecta, si se me inflama, si me crece o si me da cáncer, se puede elevar el antígeno prostático específico. La pregunta es, ¿por cuál de las 4 se elevó? Entonces no lo podemos saber, porque como te comenté, es órgano específico, pero no es enfermedad específico. Mi antígeno prostático específico no puede discernir entre qué y qué enfermedad es. Por lo tanto, se requieren otros estudios adicionales y otro tipo de situaciones para poder definir qué es lo que está pasando en cada paciente. El hecho que yo tenga mi antígeno prostático específico normal, entre comillas, no significa nada. Pero entonces, doctor, no basta, claro, hacer este antígeno prostático, sino que hay otros estudios que deben de complementar el mismo. Inclusive, pues, decían muchos de los hombres, no, yo nada más con el antígeno, pero a mí que no me toque el doctor, ¿no? A mí que no me toque, por cuestiones de, ¿qué podemos decir? Como de machismo, como de esta situación que no, yo voy a dejar de ser poco hombre, voy a dejar de ser hombre si el doctor me revisa más y todo eso, pero han evolucionado los estudios, o sea, cuando un hombre va a ver a un urólogo, no es nada más el antígeno prostático, ¿qué otros estudios y qué otras revisiones implican el poder descartar no solamente el cáncer? Me imagino que también, no sé, una inflamación en la próstata. Hay otra también enfermedad que es la prostatitis, o no sé si es también una inflamación, que no necesariamente sea cáncer. Así es. De hecho, tenemos que ir más atrás de los estudios, Maru, porque
Esto es una evaluación integral de un ser humano y es un paciente, no es una próstata. De manera que aquí la esencia depende de la piedra angular de la medicina, que se llama historia clínica. La historia clínica es el interrogatorio que el médico te va a hacer cuando llega un paciente a la consulta. Es el interrogatorio donde tenemos que saber la edad, nuestros antecedentes, si fumamos, si tomamos alcohol, si nos han operado de algo. Todos esos antecedentes son muy importantes para poder abordar y definir el tipo de enfermedad que el paciente puede tener o por lo que el paciente va. De manera que la piedra angular de esto se llama historia clínica. Si nosotros no conocemos al paciente, no vamos a tener ningún dato. Adicionalmente, dentro de la historia clínica, se va a hacer un interrogatorio dirigido. Es decir, yo tengo que conocer a mi paciente cuántas veces orina en el día, cuántas veces orina por la noche, si puja, si no puja, si se queda con ganas de orinar, si moja los calzoncillos, si le gana la orina, si orina con sangre, etc. Entonces, primero yo necesito saber cómo se siente mi paciente. Necesito interrogarlo, necesito indagar. Esa es la esencia de la medicina. Ya que yo interrogué a mi paciente, el siguiente paso es explorarlo. Pero no voy a llegar y lo voy a agredir porque con esta famosa prueba antimachos, como bien lo decían, no voy a hacer eso. A mi paciente le tengo que tomar la presión arterial, tengo que saber cuánto pesa porque todo eso es fundamental para la salud de mi paciente. Y posteriormente, pues claro, puedo hacer una exploración general y después puede ser una exploración específica. La exploración consta esencialmente de hacer un tacto rectal, que consiste en introducir un dedo con un guante a través del recto para tocar la próstata. Pero ojo, ustedes van a escuchar un mito muy común de que el tacto rectal ha quedado en desuso. Si nosotros nos metemos a las grandes asociaciones, a la Sociedad Europea de Urología, a la Sociedad Americana de Urología, el primer estudio que se recomienda para búsqueda de enfermedades de la próstata se llama tacto rectal o examen digital rectal. Si bien es cierto, puede considerarse una agresión, la verdad es que no lo es. Tan solo, fíjense bien, con sospecha por yo hacer un tacto rectal, yo puedo sospechar hasta el 20% de probabilidades de cáncer de próstata. Yo puedo también detectar si la próstata está inflamada, puedo detectar si tiene posibilidades de infección y puedo detectar posibilidades de cáncer. Es decir, todas las enfermedades de la próstata pueden estar al alcance de un dedo. Y este dedo no exime el antígeno prostático específico y viceversa. Es decir, ambos son complementarios. Uno complementa al otro, aunado a la historia clínica. Entonces es una suma. Mi historia clínica, mi exploración física, finalmente, ¿de acuerdo? Finalmente, no tan solo debo de hacer un antígeno prostático específico. Yo tengo que saber si mi paciente está anémico, no está anémico, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Tengo que ver de acuerdo a las otras enfermedades de mi paciente, si es que las tiene. ¿Cómo está su azúcar? Yo quiero ver cómo está funcionando sus riñones, quiero ver cómo está su examen de orina, de manera que lo tengo que ver de forma integral con estudios de sangre y orina, porque, insisto, mi paciente es una persona general, no es un ente prostático, no es una próstata. Y finalmente, también me tengo que apoyar de un estudio de imagen. ¿Cuál es el estudio de imagen más común y no invasivo? Es un ultrasonido. Un ultrasonido que la mayoría de nosotros tenemos en el consultorio. Y ese ultrasonido, lo único que tenemos que hacer es tomar agua para que nuestra vejiga nos sirva de una ventana acústica donde el ultrasonido pueda identificar la próstata. Yo puedo saber cuánta orina tiene mi vejiga, qué tamaño interno tiene mi próstata aproximado, mandar a mi paciente a que orine, que regrese, y yo puedo saber cuál es la dinámica miccional de mi paciente estando en el consultorio. Entonces, como verán, no podemos dejar nuestra salud prostática exclusivamente al resultado del antígeno prostático específico. Necesitamos su historia clínica, su exploración física, sus estudios de sangre, orina y un ultrasonido. Ojo, con eso apenas tenemos el inicio de la salud prostática o general de mi paciente. Gisela, pues tocó el doctor un punto importante. Este programa es un programa especializado para las personas que viven con diabetes. ¿Qué pasa con la diabetes? ¿Qué pasa también cuando hay problemas en la próstata, no? La diabetes, desafortunadamente la diabetes nos complica todo.
¿sí? Desde el punto de vista de pies a cabeza, técnicamente. Y urológicamente no es la excepción. La diabetes, que ustedes son expertas en el tema, pues es la glucosa en sangre elevada, lo cual esencialmente con nosotros nos va a afectar dos cosas, los vasos sanguíneos y los nervios. De manera que no tan solo me va a afectar la próstata, me va a afectar la vejiga y va a cambiar la dinámica de mi vejiga. Entonces puede hacer que mi vejiga no funcione de forma adecuada, número 1. Número 2, si yo tengo una diabetes mal compensada, mal controlada, entonces yo voy a estar tirando azúcar en la orina y la glucosa es el alimento ideal de las bacterias. De manera que si yo estoy con problemas prostáticos y puedo tener orina estancada en el interior de la vejiga porque no vacío bien, entonces me puedo infectar. Y por el hecho de ser diabético aumenta el riesgo de infección. Y entonces, pues complica todo. Complica la diabetes y se vuelve exactamente un círculo vicioso. Mi glucosa es alta, me genera infección y mi infección me genera elevación de la glucosa. Entonces, aumenta el riesgo de infecciones, desafortunadamente afecta los nervios de la vejiga y puede hacer que esta vejiga al principio se haga perezosa y después deje de funcionar. Y entonces tengo un mal funcionamiento en la estructura de los músculos de la vejiga y que a veces, aunque me traten del crecimiento de la próstata, mi vejiga sigue afectada. Entonces, esta es una de las afectaciones que puede estar concomitante al crecimiento prostático y entonces la diabetes agrava toda la situación. Bueno, recordamos que este programa ha sido previamente grabado, por supuesto, y llegamos a un punto en que vamos a hacer una pequeña pausa en esta interesante conversación que estamos teniendo con el doctor Gabriel Catalán Quinto, porque vamos a nuestra cápsula de salud, que es una cápsula muy importante, esencial, podemos decir, dentro de nuestro programa, y después regresamos en esta conversación. Muchas gracias. Consejos de salud para una mejor calidad de vida. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud. Y en esta ocasión me gustaría primero mandarte un saludo y número 2, platicarte sobre la importancia de algunos nutrimentos en nuestra dieta y además en esta temporada que ya sabemos que pues es una temporada invernal, es una temporada donde somos más susceptibles a padecer algunas enfermedades respiratorias como influenza y lamentablemente ahora que tenemos este virus presente en nuestras vidas que es el COVID-19. Por eso es importante que fortalezcamos nuestro sistema inmune. Ustedes ya saben que siempre recomendamos tener una dieta correcta, completa, saludable, inocua, que no nos genere ninguna enfermedad, que sea variada y suficiente. Es importante que mantengamos un equilibrio energético entre los alimentos que yo voy a consumir y la cantidad de calorías que yo voy a gastar por medio de la actividad física y las actividades cotidianas que yo pueda realizar. Hoy les voy a platicar sobre la vitamina C, porque seguramente ustedes han escuchado que esta vitamina es importante y es una fuente esencial de algunas, bueno, más bien va a ser una vitamina que nos va a ayudar a muchísimas funciones y a regular estas en nuestro cuerpo. Actúa como un antioxidante y va a proteger las mucosas. Se encuentra presente principalmente en las fresas, en las grosellas, en los cítricos como son las mandarinas, las naranjas, las limas, los limones, el kiwi y en algunas verduras e incluso en algunas vísceras como hígado y riñón. Dentro de sus funciones más importantes, como bien les decía, es que va a actuar como un potente antioxidante para mantener el estado de nuestro cuerpo adecuado. Tiene un papel importante en la síntesis de colágeno, es decir, de nuestra piel. Va a participar en la cicatrización de las heridas y en la función inmune y en la síntesis de algunas sustancias que son neurotransmisoras que van a ayudar a que todo el sistema nervioso funcione de manera adecuada. Va a potenciar la absorción intestinal del hierro, es decir, los alimentos que consumimos
ricos en hierro, siempre deben de ir acompañado de unas gotitas de limón o de algunas frutas o verduras que son importante fuente de vitamina C. Interviene en la formación del tejido conjuntivo, también va a fortalecer nuestros huesos, va a proteger nuestras mucosas y va a reducir la susceptibilidad a infecciones. Aquí es la importancia del por qué hay que consumirla en mayor cantidad en esta temporada invernal. Hay una recomendación en miligramos que se hace para su consumo. Esta recomendación los niños deben de consumir entre 20 y 60 miligramos por día y los adultos entre 80 y 100 miligramos de vitamina C al día. ¿Por qué les platico esto? Porque miren, el perejil tiene 200 miligramos de vitamina C en una porción. De pimiento tiene 120 miligramos por 100 gramos de pimiento. Las coles de Bruselas tienen 100 miligramos de vitamina C en 100 gramos de alimento. Entonces, si un adulto necesita consumir entre 80 y 100 miligramos de vitamina C al día, nosotros podremos ir sumando el consumo de estos alimentos. La papaya tiene 82 miligramos de vitamina C por 100 gramos de alimento. El kiwi 71 miligramos, las fresas 60 miligramos, la naranja o el limón 50 miligramos. Ahora, ¿cuántos son 100 gramos de alimento? Por ejemplo, de papaya podrían ser 3 tazas, de naranja y limón pues podrían ser unas 6 piezas. Entonces, aquí la recomendación que les voy a dejar es que combinemos frutas y verduras para tener una buena fuente de vitamina C. Así es que si incluimos 3 tazas de verdura, 2 tazas de fruta, podríamos llegar a la recomendación que nos hacen los expertos sobre vitamina C. Recuerden que todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. Yo me despido, soy Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud, y los invito a que continúen en su balance energético. Seguimos esta tarde en el programa Diabetes y yo. Estamos teniendo una muy interesante conversación con un experto urólogo, que son justamente los especialistas que se encargan del órgano que hoy estamos analizando, que es la próstata. Doctor Gabriel Catalán, hablábamos ya, Maru lo mencionaba, del agrandamiento de la próstata. ¿Qué es esto que se escucha un poco fuerte, como hiperplasia prostática? ¿Y hay una benigna y una maligna? Doctor Catalán, por favor. No hay una maligna. Predominantemente hiperplasia se refiere a aumento al número de células de forma microscópica, digamos. Incluso eso es un término que ya está quedando en desuso. Ahora se llama crecimiento prostático obstructivo, porque define exactamente la enfermedad. Si yo digo hiperplasia prostática, estoy hablando en terminología médica poco comprensible y microscópica. Pero si yo digo que tengo un crecimiento prostático obstructivo, sé que me está causando problemas de vaciamiento, sé que mi próstata está crecida. Entonces define específicamente lo que tengo. ¿Qué es un crecimiento prostático obstructivo? Un crecimiento prostático obstructivo, su nombre lo describe perfecto, y es el crecimiento que va a tener la próstata y que me va a dificultar la salida de orina. Es decir, yo a los 30 años tengo un calibre y fuerza del chorro de la orina perfecto. Orino con mucha fuerza, con mucha potencia, sin mayor complicación. Tomo agua y orino perfecto. Cuando yo noto que ese calibre y fuerza va disminuyendo, quiere decir que ya empieza a haber cierto grado de obstrucción en el conducto por el cual sale la orina. Les comentaba, este conducto tiene alrededor de 6 milímetros. Cuando este conducto va estrechándose y va cerrando, pues obviamente esto es una mecánica básica. Me cierra el conducto, disminuye el calibre, disminuye la fuerza, disminuye el chorro, y entonces, ¿quién es el órgano que va a compensar esto? La vejiga. Entonces, la vejiga es un músculo que, como les comentaba, almacena y vacía. De manera que lo que va a hacer es aumentar la presión para vencer esa resistencia.
Y entonces el primer mecanismo de defensa va a ser que la vejiga se va a volver más fuerte, más gruesa para poder exprimir y vencer esa resistencia. De manera que de forma inicial no vamos a tener síntomas porque si yo pujo un poco más y hago esfuerzo, el vaciamiento va a ser bueno. Sin embargo, el músculo de la vejiga se va a cansar y vamos a envejecer. Y va a llegar el momento que la vejiga no sea lo suficientemente fuerte para vencer esa resistencia. Y entonces va a empezarse a quedar orina estancada en el interior de la vejiga. Otra de los síntomas que podemos tener es orinar un mayor número de veces durante el día y empezarnos a levantar por la noche. Muchas veces preguntan, ¿cuánto es lo normal orinar? La respuesta es como cuando Maru Pulido tenía 30 años, eso es lo normal para orinar por la noche. Oiga, ya me empecé a levantar 2 veces o 3 veces por la noche. Bueno, pudiera ser no tan normal. Desafortunadamente, estos síntomas son lentamente progresivos y mucha gente piensa que es normal para la edad, que tenga que disminuir el calibre, la fuerza, el chorro. Hay mucha gente que cuando se aguanta las ganas de orinar llega al baño y ya no puede orinar, o la sensación no corresponde con las ganas, o termina de orinar y tiene que esperarse un rato para poder echar un chorro al final, o a veces orinamos con intermitencia, es decir, sacamos un chorrito, luego otro chorrito, luego otro chorrito, y lo que comúnmente se conoce como la gotita traicionera, que vamos, orinamos, salimos, ya estamos en la puerta y de pronto, ¡chin!, sentimos cómo se nos escurre un chorrito o una gotita de orina, que todos esos son síntomas relacionados con crecimiento de la próstata en muchas ocasiones. De manera que no tenemos que echarlo al bote de la basura, tenemos que revisarnos. A partir de los 50 años es recomendable que vayamos al urólogo para que manifestemos estos síntomas. Insisto, la mayoría de la gente piensa que este crecimiento prostático es normal para la edad. Si bien es cierto, tienen parcialmente la razón, pero este crecimiento prostático va a progresar. Como decía Maru, forma parte del envejecimiento, sí. Entre mayor edad, mayor probabilidad de crecimiento prostático. No es lo mismo tener 50, 60, 70 que 80. A los 80 tengo alta probabilidad de tener un crecimiento prostático. Generalmente suele ser benigno. Lo maligno se refiere a la parte de cáncer. De manera que los síntomas, ojo, los síntomas dependen del grado de obstrucción del conducto. Es decir, si mi conducto es de 6 milímetros, conforme se va cerrando, puede ser tan grande o tan grave el cierre que podemos llegar a taparnos. De manera que pueden ser los síntomas leves, moderados o severos. Y podemos llegar a obstruirnos totalmente y el flujo de orina cede y entonces se vuelve una urgencia, donde caemos en una retención aguda de orina y tenemos que ir a un hospital de urgencia que nos coloquen una sonda. De manera que la evolución natural de esta enfermedad está definida por el grado de obstrucción. Si yo ya tengo obstrucción, esta obstrucción va a progresar hasta que irremediablemente, si vivimos lo suficiente, podemos llegar a taparnos completamente. Y para evitar este tipo de complicaciones, que pueden ser mortales, sumados a una diabetes mal compensada, a una hipertensión, etcétera, pues pueden tener complicaciones muy serias. Imagínense, existe una estadística en México que a los 75 años, el 25% de los hombres ya tiene daños obstructivos que pueden ser irreversibles. Es decir, ya por más que hagamos por mejorar la salud de ese paciente, no va a mejorar. ¿Por qué? Porque ya pasó mucho tiempo y el daño ya está perfectamente establecido y se vuelve irreversible. Yo quisiera volver a lo de los estudios. Ya no, me ganó la pregunta que le iba a hacer en cuanto, pues sí, ¿desde qué edad ya un hombre debe hacerse este tipo de revisiones regularmente? No es de que fui un año, dentro de 4 voy y cosas así, ¿no? Porque parece que no hay como, ya están tomando como más conciencia, pero como que eso no era importante, revisarse la próstata, ¿no? Y que tiene también vinculación con otros padecimientos. Yo quisiera volverme un poco al estudio de la exploración, la exploración prostática, porque a lo mejor en ese momento yo ya puedo tener más datos. Puede el doctor palpar mi próstata y darse cuenta de que hay un endurecimiento con tocarla, ya nada más con el simple hecho de tocarla. ¿No es así, doctor? Así es. Precisamente hablábamos que con tan solo tocar la próstata
Yo puedo sospechar de un posible cáncer. Puedo saber si esa próstata está dolorosa. Ojo, antes de avanzar, les quiero decir que los datos que se obtienen a través del tacto rectal no nos los da ningún otro estudio. ¿A qué me refiero? El tacto nos permite tocar y entonces yo voy a saber la consistencia. Nos permite tocar y voy a saber la temperatura. Yo puedo detectar si mi próstata está caliente, si está crepitante, si está dolorosa. Son cosas que normalmente con un estudio de laboratorio o con un estudio de imagen no sabría. Efectivamente, yo puedo tocar mi próstata y, por ejemplo, si yo al tacto rectal, mi próstata tiene una consistencia aproximada como la punta de la nariz. Esa es la consistencia más o menos de la próstata. Pero si de pronto yo encuentro una consistencia como un nudillo, que es una consistencia dura de hueso, nada más por eso ya tengo 20% de probabilidades de sospecha de un cáncer de próstata de mi paciente. Ojo, todavía no le hago antígeno prostático. De manera que sin esperar el resultado del antígeno prostático específico, yo ya sospecho algo de ese paciente. Al tocar la próstata, al definir, tengo que tocar el tamaño, pues bueno, calculo el tamaño, la consistencia, la forma, la distribución de la misma, y podemos calcular un sinnúmero de características físicas de este órgano. De manera que es fundamental hacer el tacto rectal. Definitivamente sigue estando vigente, sigue siendo útil. No es un estudio que dure tanto tiempo, si bien es cierto, es un poco invasivo, pero no tendría por qué ser tan incómodo, tan molesto. Efectivamente, y afortunadamente ya hemos cambiado y hemos evolucionado y cada vez más hombres acuden a consulta a revisión de la próstata porque de eso puede depender nuestra vida. Puede ser tan serio, fíjense bien, yo les decía, vamos a mezclar un poquito antígeno prostático y tacto rectal. Yo les decía, si yo estoy en mis valores normales de 0 a 4, para todo el mundo voy a decir que estoy normal, pero si yo tengo 3.9, tengo casi 27% de riesgo de cáncer de próstata. Pero si yo tengo un antígeno, ojo, de 0.4, tengo 6% de riesgo de cáncer de próstata. Pero si yo toco mi próstata y mi próstata es sospechosa y mi tacto rectal es normal, adivinen qué. Aumenta el riesgo de cáncer de próstata, tan solo por el tacto. O al revés, si mi tacto es normal, pero mi antígeno prostático está elevado, es decir, 8, 9, 10, 12. Entonces, la balanza se inclina hacia el antígeno prostático específico y entonces aumenta el riesgo por antígeno prostático. Pero el tercer escenario es, si mi antígeno está elevado y mi tacto es sospechoso, casi es seguro que el paciente tiene cáncer de próstata. De manera que son complementarios uno al otro. El tacto rectal, que para mucha gente puede ser una situación invasiva, dura 1 minuto, pero parece 1 hora. Realmente no es tampoco tan molesto. Nadie ha fallecido, le ha ocurrido una tragedia por hacer el tacto. Sí es incómodo, sí es molesto, pero lo que tenemos que hacer es sensibilizarnos que es necesario. Sin duda es necesario para detectar, ojo, no estamos hablando de la próstata, sino de las enfermedades que puede tener de la próstata, porque este es un paquete, es decir, yo no voy a ir a detectar el crecimiento, voy a ir a detectar cualquier enfermedad relacionada con la próstata, que adicionalmente en el interrogatorio podemos tener muchos más datos relacionados con la sexualidad del paciente. A veces nosotros podemos diagnosticar cosas que el paciente ni siquiera sabía. Acude porque tiene problemas para orinar y nosotros somos los que le detectamos la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, y entonces es al revés. Ahora, el paciente acude por algo y le encontramos un sinnúmero de cosas. Pero es fundamental. Lo que quiero aclarar es que sigue estando vigente. Desafortunadamente, a veces tenemos un mal concepto y nosotros mismos como médicos decimos que el tacto rectal ya no es vigente. Y fíjense, es una situación curiosa. A veces los pacientes van con el médico que no hace tacto y entonces se recomienda uno al otro y dice, ve con este doctor porque no te va a hacer tacto rectal. Yo diría, qué miedo. ¿Por qué? Porque el estudio va a quedar incompleto y entonces su salud prostática
pudiera verse alterada de cierta manera, porque no estará completamente estudiado ese paciente. Doctor, gracias, Maru. Doctor, entonces, son estudios complementarios para tener una idea general de la salud de la próstata, se necesitan estudios complementarios. Y yo quisiera preguntarle también en este sentido, ¿la salud de la próstata tiene que ver con la disfunción eréctil? No, son cosas completamente diferentes. Y son los urólogos justamente los que se encargarían de la próstata y la disfunción eréctil. ¿Se ve también con el especialista en urología? Así es. De hecho, quisiera irme un poquito más atrás, porque empezó Maru y dijo, bueno, ¿qué es la próstata? Bueno, yo les haría una pregunta a ustedes. ¿Qué es el urólogo? El urólogo no es el ginecólogo del hombre. Es lo primero que tenemos que saber. O sea, vamos un poquito más atrás. Creo que también es nuestra obligación educarnos e informar, ¿no? Dar información confiable. Nosotros no somos los ginecólogos del hombre. Nosotros vemos también a mujeres, niños. ¿Por qué? Porque somos especialistas de las vías urinarias. Empezamos con los riñones, las suprarrenales, que son dos glándulas que están arriba de los riñones, que en los libros de anatomía se ven como unos triangulitos amarillos. Esos nosotros nos encargamos de ellas. Los riñones, los ureteros, que son las mangueras que comunican los riñones con la vejiga misma, y eso lo tiene toda la población humana, hombres, mujeres, niños, etc. Adicionalmente en el hombre sí vemos la próstata y los genitales externos. Y también nos hacemos cargo de la disfunción eréctil. La disfunción eréctil es un tema que nos podemos llevar también muchas horas, porque también desde el punto de vista urológico, la disfunción eréctil puede estar causada por el tema que nos atañe, que es la diabetes. La principal causa de disfunción eréctil en el mundo es la diabetes. ¿Tiene algo que ver con problemas relacionados de la próstata? No, son independientes, pero se ven afectadas por la misma razón, una falta de circulación adecuada y una alteración de los nervios que se traducen en cables, que son los encargados de la erección. Pero son independientes uno del otro, aunque desafortunadamente les quiero decir que pueden coexistir. Crecimiento prostático, disfunción eréctil y diabetes. Entonces, doctor, a veces podemos tener paquete de todo. Sí, doctor, el escenario más drástico es el cáncer. Sí. Ya estamos hablando de la próstata. Pero si también este paciente se atiende, pues desde un principio acude, ¿no es mortal un cáncer en sus inicios en la próstata? Me gustaría que nos aclarara esto, doctor. Más bien vamos a regresarnos al crecimiento prostático obstructivo. El crecimiento prostático obstructivo, antes de pasar a cáncer, puede ser potencialmente mortal. Es decir, si yo tengo una obstrucción, mi vejiga se va a dañar. Entonces, yo voy a tener orina estancada. Esta orina me puede generar una infección y esta infección me puede llevar en un paciente inmunocomprometido como diabético, puede generar que vaya a un hospital o que fallezca. Segundo, puedo tener complicaciones serias donde voy a producir piedras en la vejiga porque la orina está estancada. Puedo tener un reflujo, es decir, un regreso de la orina de la vejiga hacia el riñón, y entonces este regreso de orina de la vejiga al riñón genera que mis riñones se echen a perder, y entonces puedo tener insuficiencia renal secundaria a crecimiento de la próstata. Todas estas enfermedades pueden ser potencialmente mortales per se. Entonces, las complicaciones por no tratarnos del crecimiento prostático pueden ser muy serias. Podemos tener desde una infección potencialmente mortal hasta que tengamos una insuficiencia renal. O podemos tener una infección o la aparición de piedras en el interior de la vejiga. Entonces, sí puede ser algo muy delicado y muy grave. No maligno, pero muy grave. Desde el punto de vista cáncer, por supuesto que si un paciente se detecta de forma oportuna, tendrá mayores opciones de tratamiento e incluso puede, si se detecta a tiempo, puede quedar libre de la enfermedad y le puede ir muy bien. Y el pronóstico puede ser muy bueno y muy positivo de forma inicial. Por eso es que, retomando un poquito lo que decía Maru, ¿de a qué edad nos tenemos que revisar?
La edad promedio son 50 años. 50 años para que los hombres al menos una vez al año vayamos y nos revisemos de forma general. Si en mi familia, mi papá, mi abuelo, un hermano o un tío tuvo o tiene cáncer de próstata, entonces sí se recomienda ir un poco antes. ¿A qué edad? A los 45 años. ¿Por qué? Porque el cáncer de próstata tiene un patrón hereditario. Entonces es de cuidado y entre más pronto o más oportunamente se diagnostique, pues el pronóstico es mejor. El cáncer de próstata puede ser curable, entre comillas. No se habla mucho de curación en oncología, pero nos puede ir muy bien. Si me detectan oportunamente, puedo tener un 95% de probabilidad de curación. Pero si se me diagnostica de forma tardía, igual que todas las enfermedades, entonces puede ser potencialmente mortal. La principal causa de muerte por cáncer en hombres mayores de 50 años en todo el mundo se llama cáncer de próstata. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ojo, o tenemos cáncer o tenemos la próstata crecida. De manera que, por eso es que la exploración o la ida al urólogo es este paquete de enfermedades de la próstata y otras cosas más. Bueno, pues estamos teniendo una conversación muy, muy ilustrativa que agradecemos mucho por parte de nuestro invitado el día de hoy, el doctor Gabriel Catalán Quinto, urólogo, y vamos a la sección del glosario que nos explica los términos médicos y después regresamos con esta conversación. Glosario, para conocer los términos médicos. Próstata, órgano exclusivo de los varones. Se localiza debajo de la vejiga en la zona de la pelvis. Rodea y forma la primera sección de la uretra, que es el conducto con el que vaciamos la orina de la vejiga. Lípidos en sangre. Son las grasas que circulan a través de la corriente sanguínea. Nos referimos al colesterol y los triglicéridos. Crecimiento prostático. La próstata presenta dos tipos de crecimiento, el que forma parte de la maduración de dicho órgano después de la pubertad, y otro que es de tipo degenerativo, después de los 45 años. Este último es causante de trastornos urinarios o motivo de enfermedad en dicho órgano. Prostatitis, proceso infeccioso que puede presentarse desde la juventud, secundario e infecciones de transmisión sexual. Prostatitis, proceso infeccioso que puede presentarse desde la juventud, secundario a infecciones de transmisión sexual o infecciones urinarias. Sus síntomas son disminución de la fuerza o calibre del chorro de orina, goteo al terminar de orinar, chorro intermitente, deseo inminente de orinar, entre otros. Doctor Catalán, hablando del cáncer, que repetimos, es así como el último escenario, ya el más difícil de resolver, no es lo mismo que un paciente detecte el cáncer, qué sé yo, a los 50 años o que el cáncer aparezca a una edad más avanzada, 70, 80 años. ¿Es igual de peligroso, doctor? Definitivamente no. ¿Por qué no? Para empezar, debemos de saber que nuestra expectativa de vida en hombres es de 75 años, más o menos. De manera que si yo tengo cáncer a los 50, mi expectativa de vida es de 25 años. Si yo no hago algo por este cáncer, es probable que fallezca por esta enfermedad. Pero si yo tengo 80 años y tengo cáncer de próstata, por alguna razón me lo diagnosticaron, pues no se van a hacer maniobras heroicas y desafortunadamente el paciente será mucho más susceptible de otro tipo de enfermedades a fallecer por un cáncer de próstata. De manera que entre más temprano es el diagnóstico en edad, más agresivo puede ser. Pero entre más temprano puede ser el diagnóstico en tiempo, más benéfico puede ser. De manera que si yo tengo a los 50 años cáncer de próstata en etapa inicial, no es lo mismo que tener 60 años en etapa tardía. Y si yo tengo
diagnóstico de cáncer de próstata a los 80 años, yo diría, primero, qué bueno que ya llegué a los 80 años. Y segundo, ¿por qué? Mi expectativa de vida normalmente no es tan larga. Y segundo, que va a haber forma de controlar adecuadamente el cáncer de próstata sin tantos riesgos, con grandes beneficios y, vamos a decirlo claro, el paciente no va a fallecer por cáncer de próstata o por complicaciones del cáncer de próstata. El cáncer de próstata, desafortunadamente, cuando está en etapas avanzadas, genera muchos problemas, genera dolor, agonía. Al cáncer de próstata le gusta irse a los huesos y entonces causa mucho dolor. Y se va a los huesos, se va a los órganos sólidos, se va al hígado, se va al pulmón, se va al cerebro, etc. Entonces, el cáncer de próstata, al igual que muchos otros, suele ser muy agresivo. Pero insisto, si se detecta a tiempo, al igual que las otras enfermedades de la próstata, y prevenimos las complicaciones, bueno, ¿qué vamos a obtener? Un beneficio, una mejoría en la calidad de vida, y vamos a evitar, obviamente, muertes derivadas por esta enfermedad. Si nosotros nos cuidamos, nos atendemos, nos sensibilizamos, y dejamos de tenerle miedo a este tipo de cosas, los únicos beneficiados somos nosotros. Hoy por hoy, la verdad es que cada vez más hombres van, pero hace algunos años, hace 10 años, el hombre iba engañado por la hija, la esposa, la sobrina, porque así es, la esposa llevaba con engaños al hombre al médico. Hoy día no, hoy día ya nosotros estamos un poco más sensibilizados y ya vamos. Doctor, y esperamos que este programa ayude a incrementar aún más la sensibilización y sobre todo el papel fundamental que tienen los especialistas en urología. Por lo cual ahora yo le pregunto, ¿cuáles son los servicios que tiene la Sociedad Mexicana de Urología, los datos de contacto? Porque estoy segura que muchos de nuestros radioescuchas querrán entrar en contacto con la sociedad. Mira, nuestro objetivo fundamental es que somos una organización médica que estamos enfocados a la educación médica continua de los urólogos, pero también como una parte adicional estamos enfocados a educar a nuestros pacientes. Nuestra obligación es difundir el conocimiento médico especializado, pero si ustedes necesitan algo pueden meterse al internet, es muy fácil. La Sociedad Mexicana de Urología es SMU, se meten www.smu.mx, es muy fácil, Sociedad Mexicana de Urología, igual en Twitter, SMU México, y en Facebook tenemos y transmitimos sesiones por internet en Facebook, gratuitas, y son un poco complejas porque son especializadas, pero son informativas. Incluso si necesitan, nosotros somos la sociedad médica más grande de la República Mexicana y tenemos agremiados en cualquier estado de la República. Si tienen algún interés por algún urólogo particular, pueden hablar puedo dar los teléfonos 55 90 00 33 85 y 55 90 00 33 86. Las señoritas que están ahí pueden recomendarles a algún urólogo de cualquier estado de la República, de prácticamente cualquier ciudad, o de alguna zona geográfica en específico. Es decir, yo vivo al sur, dígame cuántos urólogos hay al sur, en el norte, en el oeste de la ciudad, en la zona que quieran. Y sí, nosotros estamos comprometidos con la educación médica continua, pero también en dar información confiable. Hay que educar, sensibilizar a la población. La Sociedad Mexicana de Urología está comprometida con esto sin duda. Muy bien, pues ya lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Agradecemos muchísimo la presencia del doctor Gabriel Catalán Quinto con toda esta explicación. El doctor es especialista en urología y secretario de la Sociedad Mexicana de Urología. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos en esta ocasión y ojalá que en otro programa Gisela lo invite. Será un placer. Muchísimas gracias. Pues nos vamos, Gisela, hasta el próximo viernes. Agradecemos también la atención a nuestros queridísimos amigos que siempre están pendientes de las emisiones de este programa. Diabetes y yo, propuestas para una mejor calidad de vida. Todo el equipo se despide de ustedes. Participamos Mario Ledesma, Oscar Guerra, Nacho Casas, Brisa Sánchez, Gisela Ayala y María Eugenia Pulido. Gracias por su atención. Radio Educación presentó Diabetes y yo,
sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo.